Imagina que abres tu buzón un martes de invierno en Madrid. Dentro, un sobre blanco. Matasellos de la capital. Dirección mecanografiada. Todo aparentemente en orden. Hasta que lees quién lo firma. Durante casi 30 años, decenas de ciudadanos españoles recibieron documentos así. Físicos, ingenieros, amas de casa, profesores universitarios. Más de 2000 cartas en total, archivadas y verificables hoy mismo. Texto técnico, diagramas, cosmología, filosofía. Todas coherentes entre sí con una precisión que desconcertó a científicos de varios países. No vamos a preguntarte si eran alienígenas, eso sería lo fácil. La pregunta que nadie ha podido responder es otra. En 1993, un hombre confesó haberlo escrito todo. Y las cartas continuaron llegando. Nivel primero. La superficie. En enero de 1966, un grupo de madrileños comenzó a recibir cartas. Cartas normales. Sobres de papel blanquecino con sellos de Correos España. Matasellos con fecha verificable de Madrid. Dirección del destinatario escrita a máquina. Lo de siempre. Excepto que el remitente afirmaba venir de un planeta llamado Humo, a 14,6 años luz de la Tierra. Lo extraño no fue recibirlas. Lo extraño fue lo que contenían. Miles de páginas con coherencia científica que no debería haber existido en aquel momento. Grafólogos, policías e investigadores serios se pusieron a trabajar. Y este es el punto de partida de uno de los casos documentados más raros, más sobrios y más inexplicados de toda la historia europea. Empecemos por el principio. En la calle Alcalá número 59 de Madrid, había en los años 60 un café llamado Lion d'Or, un local con suelos de mármol oscuro, espejos alargados en las paredes y ese aroma permanente de café solo y conversación a media voz que uno encuentra en los sitios donde la gente va a pensar, no solo a pasar el rato. Cada semana, en el sótano de ese café, un hombre llamado Fernando Sesma Manzano reunía a profesores, médicos e ingenieros para hablar de lo que la televisión franquista no ponía. Sesma era mesonero, era animador cultural, era en términos actuales el moderador más improbable de la historia española. Y en enero de 1966, Fernando Sesma abrió un sobre. El remite no tenía nombre. El sello era auténtico, el matasellos decía Madrid, y dentro había varios folios mecanografiados con una precisión casi obsesiva que describían, en español correcto, pero extrañamente formal, las condiciones de vida en un mundo llamado Humo. Sin emoción, sin adornos, sin el entusiasmo de un fanático, como si alguien hubiera redactado un informe técnico para un comité que lo esperaba. Sesma leyó la carta en voz alta ante su tertulia esa misma noche. Y aquí viene lo que cambia la perspectiva del caso. Los asistentes no se rieron. Algunos eran físicos, algunos eran ingenieros, y lo que escucharon no sonaba a novela de ciencia ficción barata, sonaba a documentación. A algo que alguien con formación real había escrito con mucho cuidado durante mucho tiempo. En los meses siguientes, las cartas dejaron de llegar solo al Lion d'Or. Llegaron a docenas de direcciones distintas de Madrid, a personas que no se conocían entre sí, mismo membrete, mismo símbolo, misma frialdad técnica. Eso no lo explica un excéntrico solitario con demasiado tiempo libre. Hablemos de ese símbolo, porque esto es lo que casi todo el mundo conoce de Humo, pero que casi nadie ha entendido bien. Enrique Villagrasa era ingeniero civil en Madrid. Un hombre de planos, cálculos y especificaciones técnicas. Un día de 1967 recibió en su domicilio un sobre franqueado con sello de Correos España. Lo abrió y encontró, junto a varios folios mecanografiados, un emblema dibujado en tinta oscura. Dos paréntesis enfrentados con un trazo vertical en el centro. Así, dos curvas y una línea. No era un garabato casual, era idéntico, trazo por trazo, a los símbolos que aparecían en decenas de cartas que ya circulaban por diferentes barrios de Madrid. Los investigadores tardaron meses en comprender lo que tenían entre manos. El símbolo no estaba impreso industrialmente, estaba estampado. En algunos casos dibujado a mano, y aparecía de forma consistente en cientos de documentos enviados desde distintos buzones de correo, en distintos momentos, a lo largo de años. La policía llamó a grafólogos. Los grafólogos midieron el trazo,
Lo compararon con las diferentes muestras y llegaron a una conclusión que hace que todo se vuelva incómodo. La regularidad del símbolo a lo largo del tiempo y de los envíos sugería una norma interna, un protocolo, una firma diseñada para ser identificable, pero no rastreable. Alguien en la España de 1966 había diseñado un sistema de autenticación de documentos, sin ordenadores, sin Internet, solo con papel, tinta y disciplina. Eso no lo hace un aficionado de fin de semana. Ahora bien, necesitamos parar un momento porque aquí está el error que comete casi todo el mundo con humo. Cuando alguien dice caso ovni español de los 60, la imagen que aparece en la cabeza es siempre la misma. 4 señores con prismáticos señalando al cielo, un párrafo en un periódico amarillista y mucho margen para el escepticismo fácil. Humo no es eso, en absoluto. El físico Jean-Pierre Petit, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, el organismo científico más importante del país, dedicó décadas de su carrera al análisis del contenido de las cartas UMMO. Petit era especialista en magnetohidrodinámica. No era un entusiasta de los platillos volantes, era un científico con publicaciones académicas. Y lo que encontró en esos folios mecanografiados de la España de los 60 lo dejó, según sus propias palabras, sin una explicación que le resultara completamente satisfactoria. Las cartas describían conceptos de física cuántica y cosmología que en 1966 apenas existían en el debate académico mainstream. Algunos de los principios que aparecían en esos documentos no se formalizarían científicamente hasta la década de los 80. El investigador Ignacio Darnaud catalogó el corpus completo en lo que hoy se conoce como el catálogo UMOCAT. Miles de páginas. Copias depositadas en la Biblioteca Nacional de España. Documentos físicos, verificables, tocables. No estamos ante un testimonio verbal que el tiempo puede distorsionar. Estamos ante papel con fecha, sello postal y análisis pericial. Eso es un caso forense, no un avistamiento. Y ahora viene el detalle que la mayoría de los documentales sobre humo silencian. El detalle que, cuando lo ves colocado junto a todo lo anterior, hace que la historia cambie de forma. Era el lunes 7 de febrero de 1966, pocas semanas después de que Sesma recibiera la primera carta en el Lion d'Or. El barrio madrileño de Aluche amaneció conmocionado. Periodistas del semanario El Caso, uno de las publicaciones de sucesos más leídas de la España franquista, se desplazaron hasta allí para entrevistar a vecinos que describían haber visto, la tarde anterior, un objeto posarse en un descampado. Los testigos eran personas normales del barrio. El periódico fue prudente y escribió exactamente esto. Los testigos afirman de forma rotunda y coincidente que no era ni un avión ni un helicóptero. Y añadía: hay una porción de terreno chamuscado que habla de la aparición de un extraño objeto. Terreno quemado, en Aluche, en febrero de 1966. ¿Y qué tiene que ver esto con las cartas? Aquí está el golpe. En correspondencia posterior, los supuestos emisores summitas hacían referencia a movimientos de exploración sobre territorio español durante esas mismas fechas. La cronología encaja con una exactitud que descoloca. Las primeras cartas llegan en enero. El incidente de Aluche es el 7 de febrero. Los documentos que llegan después mencionan, con la misma frialdad técnica de siempre, actividad en la península. Puede ser coincidencia. Puede ser que alguien leyó la noticia en el periódico y la incorporó al relato. O puede ser algo que no cabe bien en ninguna de las dos explicaciones cómodas. Lo que sí sabemos es que durante décadas, el incidente de Aluche y las cartas de humo fueron tratados como dos fenómenos separados. Cuando alguien los puso uno al lado del otro, el resultado fue suficientemente perturbador como para que nadie quisiera darle demasiada atención. Recuerda ese nombre. Aluche. Volverá. Eso es la superficie. Documentos verificables, sellos postales auténticos, personas reales, con nombres y apellidos. Pero bajo esta capa de papel amarillento hay algo que no encaja con ninguna explicación sencilla. Porque el contenido de esas cartas, el conocimiento técnico que contenían, no debería haber existido en la España de los 60.
Y en el siguiente nivel, vamos a entrar de lleno en eso. Lo que viene a continuación es lo que hace que los científicos que estudiaron este caso no encuentren una respuesta tranquilizadora. Pero esa anomalía científica no ocurrió en el vacío. A miles de kilómetros de Madrid, sin ninguna conexión aparente con España, otro hombre estaba trabajando en los mismos problemas exactos que describía en las cartas sumitas, sin haber leído una sola línea de ellas. Nivel segundo. La línea del agua. Vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando habla del caso Ummo. Y cuando lo hagas, ya no podrás dejar de verlo. Corría el año 1975, y en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en las afueras de París, un físico llamado Jean-Pierre Petit estaba construyendo algo que ningún laboratorio había intentado antes. Un motor sin partes móviles, capaz de mover objetos a través de campos magnéticos usando plasma ionizado. La magnetohidrodinámica. Una disciplina tan especializada que apenas un puñado de personas en el mundo la comprendía con profundidad real. Petit era metódico, brillante y completamente ajeno al mundo de los ovnis. O eso creía él. Entonces alguien le mostró las cartas de Ummo, las del madrileño Fernando Sesma, las que llevaban años circulando por tertulias y despachos desde el Café Lion d'Or. Petit las abrió por curiosidad. La cerró con un problema, porque dentro de aquellos folios mecanografiados, en la España de 1966, alguien había descrito principios de magnetohidrodinámica aplicada con una coherencia que Petit no esperaba encontrar ni en publicaciones académicas de la época. No eran referencias vagas, eran descripciones funcionales, con lógica interna, sobre sistemas de propulsión que guardaban un parecido perturbador con lo que él mismo estaba desarrollando una década después. Petit publicó artículos al respecto. Se tomó el caso en serio, con toda la seriedad de un físico del CNRS. La pregunta que nunca llegó a responder es esta. ¿Cómo conocía ese contenido, en Madrid, en 1966, alguien que supuestamente era un aficionado con una máquina de escribir? Recuerda esa pregunta. Vuelve más tarde, desde un ángulo que no esperarías. Antonio Ribera no era un hombre fácil de impresionar. Periodista catalán, investigador meticuloso, autor de decenas de estudios sobre fenómenos sin explicación, Ribera había pasado buena parte de los años 60 y 70 revisando casos que resultaban ser errores, confusiones o fraudes directos. Tenía el olfato entrenado para reconocer el humo antes de que llegara el fuego. Pero hubo algo en las cartas de Ummo que lo detuvo en seco. Las cartas afirmaban que los ummitas provenían de un sistema estelar situado a 14,6 años luz de la Tierra. Un número muy específico. Ribera, como hacía con cualquier dato verificable, fue a comprobarlo en los catálogos. La estrella Wolf 424, una enana roja catalogada a principios del siglo XX, se encuentra aproximadamente 14,2 años luz en nuestro sistema solar. Mediciones más modernas ajustan esa cifra a 14,4. El margen de error con el número de las cartas es casi nulo. Aquí hay que hacer una pausa. En 1966, en España, sin Internet, sin bases de datos digitales y sin acceso fácil a catálogos astronómicos internacionales especializados, alguien eligió un número que coincide con precisión asombrosa con la distancia real a una estrella real. No eligió un número redondo. No inventó una cifra imposible de verificar. Eligió 14,6. Puede ser una coincidencia extraordinaria. Puede ser. Pero la probabilidad de acertar así, al azar, entre cientos de miles de estrellas catalogadas, es la clase de número que los estadísticos prefieren no escribir en voz alta. Ribera no encontró nunca una respuesta satisfactoria. Guardó esa duda el resto de su vida. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente dónde mirar en el cielo nocturno. Y ese alguien estaba franqueando sobres en Madrid. El lunes 7 de febrero de 1966, los vecinos del barrio de Aluche, en el extrarradio suroeste de Madrid, despertaron con un rumor que se propagó de portal en portal antes de que nadie pudiera confirmarlo ni desmentirlo. Algo había aterrizado la noche anterior en un descampado entre bloques de viviendas. Los periodistas del diario El Caso llegaron esa misma mañana.
Encontraron 2 testigos directos y una porción de tierra chamuscada. El suelo presentaba marcas circulares. La vegetación cercana estaba quemada de forma regular, no como lo haría un incendio casual ni una colilla mal apagada. Y en una de las marcas de apoyo, uno de los testigos dijo haber visto un símbolo, el símbolo de Ummo. Ese detalle aparece en los registros de la época. El diario lo publicó, y luego, como por decreto, el asunto desapareció. No hubo investigación oficial anunciada, no hubo seguimiento en la prensa nacional. El barrio de Aluche, a menos de 10 kilómetros de la Puerta del Sol, había sido escenario del único momento en todo el caso Ummo donde el misterio abandonó el mundo del papel sellado y se plantó en tierra española con quemaduras verificables. Nadie lo investigó a fondo. Al menos, nadie que haya hecho públicos sus resultados. Lo que sí sabemos es esto. Durante el franquismo, la circulación de ciertos tipos de información era gestionada con precisión quirúrgica. El régimen no tenía interés en que circulasen historias de fenómenos inexplicados que no podía controlar ni atribuir a una causa conveniente. El aterrizaje de Aluche es hoy una nota a pie de página en la historia del caso. Pero fue, durante unas horas, la única evidencia física fuera de un sobre de correos. Alguien decidió que no merecía más atención. Eso, a estas alturas, ya no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que la tierra chamuscada nunca fue analizada de forma independiente. Ahora piénsalo así. Estas son 2 realidades que no parecen tener ninguna relación entre sí. Primera realidad. En la España de los años 60, bajo el franquismo, publicar ciertos trabajos científicos o filosóficos sin el aval del régimen o de las instituciones académicas conservadoras era en el mejor de los casos una carrera truncada. La censura no era solo política, era también epistemológica. Segunda realidad. Las cartas de Ummo contienen física avanzada, modelos cosmológicos heterodoxos y propuestas filosófico-científicas que se apartaban radicalmente del pensamiento dominante en la academia española e internacional de la época. ¿Qué ocurre si juntas estas 2 realidades? Hay una teoría que lleva décadas circulando entre investigadores y que pocas veces se menciona en voz alta. Que Ummo fue, en esencia, un samizdat científico. El samizdat era el sistema de publicación clandestina que usaban los intelectuales soviéticos para circular ideas prohibidas. Copias mecanografiadas, pasadas de mano en mano, firmadas con seudónimos para proteger a sus autores. El parecido con las cartas de Ummo es estructural, no superficial. La hipótesis es que un grupo reducido de científicos e intelectuales españoles y europeos, frustrados por las limitaciones académicas de su época, construyeron la ficción de Ummo como un caballo de Troya intelectual. Nadie iba a censurar una carta de un extraterrestre. Nadie iba a procesar a una comunidad de entusiastas que leían sobre física cuántica envuelta en mitología galáctica. El físico que la redactaba podía dormir tranquilo. El ingeniero que la recibía podía estudiarla sin levantar sospechas ante ningún inspector del régimen. Esta teoría explicaría la precisión técnica que dejó sin palabras a Jean-Pierre Petit. Explicaría la logística internacional de los envíos. Explicaría por qué nadie pidió nunca dinero, ni fama, ni reconocimiento. Y explicaría algo que hasta ahora no te había dicho. Que algunas de las ideas en esas cartas anticiparon conceptos que tardarían años en aparecer en publicaciones académicas oficiales. No lo sabe nadie con certeza. Pero si es verdad, alguien montó durante más de 30 años el mayor experimento de publicación científica clandestina de la historia europea. Y lo hizo disfrazado de contacto alienígena. Ahí está la línea del agua. La hemos cruzado, porque a partir de aquí, lo que encontramos ya no es solo asombro. Lo que encontramos es la sombra de una persona concreta, un nombre que los investigadores tardaron décadas en pronunciar en voz alta, un hombre que aparece en cada archivo, en cada hilo, en cada carta, y que en un momento determinado decidió hablar. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la precisión, la logística, el aterrizaje borrado de Aluche, el samizdat científico, apunta hacia él. Bajamos ahora a aguas oscuras de verdad. Pero para entender quién era ese hombre, y por qué importa, hay que retroceder. Hay que ir a alguien que llevaba años mirando el caso desde dentro. Alguien que en 1968 ya había llegado a una conclusión que nadie más era capaz de formular. Nivel 3. Crepúsculo.
Hay un tipo de silencio que no es tranquilidad. Es el silencio de algo que todavía no ha terminado de encajar. En el otoño de 1968, Antonio Rivera llegó a un punto muerto que nadie antes había sido capaz de formular con precisión. Rivera era catalán, investigador riguroso, el tipo de hombre que no se dejaba arrastrar ni por el entusiasmo fácil de los creyentes ni por el desprecio automático de los escépticos. Llevaba más de una década analizando fenómenos aéreos con la meticulosidad de un perito, entrevistando testigos, cruzando relatos, descartando lo que se podía descartar con elegancia y sin drama. Cuando las copias de los documentos UMMO llegaron a sus manos y comenzó a leerlas sobre la mesa de su despacho en Barcelona, su plan era el de siempre: encontrar la grieta, el párrafo torpe, el error del aficionado que en algún momento traiciona su ignorancia. No encontró ninguna. Lo que sí encontró fue algo que anotó en sus cuadernos con una frase que, leída hoy, tiene un peso difícil de ignorar. Las cartas no podían ser obra de una sola persona sin formación altamente especializada en, como mínimo, 4 disciplinas científicas completamente distintas: física cuántica, astrofísica, lingüística estructural y teología comparada. Todo ello sostenido con coherencia interna a lo largo de años de correspondencia, sin contradicciones detectables, sin fisuras en el sistema. Rivera preguntó a físicos de universidades españolas si conocían a alguien, a cualquier persona, con ese perfil combinado en la España de aquel momento. La respuesta fue unánime: no. Ese no sigue sin respuesta. Y es, todavía hoy, la primera pregunta que el caso UMMO no puede cerrar. No porque nadie haya intentado responderla, sino porque cada vez que alguien lo intenta, aparece algo más que tampoco encaja. Hay algo más concreto que no cuadra, algo que el propio papel puede demostrar. A finales de los años 80, un equipo de investigadores que accedió a los documentos físicos originales realizó un análisis forense básico de las impresiones mecanográficas. La presión de los martillos sobre el papel, la alineación de los caracteres, el desgaste específico de cada tipo metálico. Esas marcas son tan únicas como una huella dactilar y son inmutables. El papel guarda memoria de cada golpe que recibió, y esa memoria no miente. Las marcas en los documentos UMMO no correspondían a una sola máquina, correspondían a varias. Al menos 2 perfiles claramente diferenciados en las cartas de los años 60 y 70. Y un tercer perfil, con características propias, en los documentos de la década siguiente. Jordán Peña, en las entrevistas previas a su confesión, siempre habló de una sola máquina de escribir de su propiedad. Una, no 3. Esto no es interpretación ni especulación, es evidencia física mensurable. Y lo que el papel recordaba contradecía con precisión demostrable lo que la versión oficial pedía que aceptáramos. Al menos una parte de la historia del autor solitario era, sin margen de duda razonable, incompleta. La pregunta que ese dato deja en el aire no es si Jordán Peña mintió sobre algo, es si la parte sobre la que mintió era la más pequeña de lo que ocultaba. Entonces llegó Jean-Pierre Petit, y lo que Petit encontró cambió el tono de toda la conversación. Petit no era un curioso de fin de semana. Era físico del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS, con publicaciones verificables en magnetohidrodinámica, un campo que estudia el comportamiento de fluidos conductores bajo campos magnéticos, tan especializado que la mayoría de los físicos generales lo conocen apenas de referencia. Cuando en los años 80 analizó las cartas UMMO, lo hizo con las herramientas exactas de su propia disciplina. No como ejercicio de curiosidad, como acto de verificación profesional. Lo que encontró lo perturbó lo suficiente como para escribir sobre ello en voz alta. Y un científico con carrera académica que pone su nombre junto a un caso ovni sabe exactamente lo que eso le va a costar. Los documentos UMMO describían principios de magnetohidrodinámica con una coherencia que Petit calificó, con la precisión medida de quien cuida cada palabra, como no trivial. No la coherencia de alguien que ha leído un manual universitario en una tarde, la coherencia de alguien que ha trabajado el problema desde dentro, que conoce los datos reales, que sabe dónde están los límites del conocimiento porque ha llegado hasta ellos personalmente y ha chocado con la pared. Petit propuso, con todas las cautelas de quien mide el coste de cada afirmación,
que Humo podría haber sido el canal encubierto de una red de científicos terrestres que utilizaron el mito del contacto extraterrestre como pantalla para hacer circular ideas demasiado disruptivas para la Academia de la Guerra Fría, o demasiado comprometedoras para la censura del franquismo tardío. Si Petit tiene razón, no estamos investigando un fraude. Estamos investigando una operación con décadas de historia. Y las operaciones sofisticadas siempre dejan información que en algún momento alguien intenta que desaparezca. El periodista Eduardo Bravo, en una investigación publicada en El País en septiembre de 2019, documentó algo que hasta entonces había circulado únicamente en conversaciones privadas entre investigadores. Sectores vinculados al aparato de inteligencia español mostraron interés activo por el caso Humo durante los años finales del franquismo y la transición. No en el sentido de creer en visitantes interplanetarios, en el sentido de evaluar si las cartas podían ser el extremo visible de una operación de influencia extranjera, un experimento diseñado para medir la susceptibilidad de las élites intelectuales españolas ante narrativas imposibles de verificar. El CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa, habría llegado a examinar el caso con esa perspectiva concreta. Lo que encontraron no está en ningún archivo de acceso público. Repito eso despacio. No está disponible. Y cuando una investigación oficial sobre un fenómeno documentado no deja rastro accesible, la explicación estadísticamente más probable no es que no encontraron nada de interés. Es que lo que encontraron resultó demasiado incómodo para tratarlo como un asunto ordinario. Guarda ese dato, porque cuando lleguemos a lo que ocurrió en 1993, ese silencio institucional va a iluminar algo que ahora todavía no puedes ver del todo. Y entonces están los números, los que nadie ha querido hacer hablar en voz alta durante décadas. Ignacio Darnó fue el archivista más meticuloso que el caso Humo tuvo. Un investigador sevillano de perfil académico que prefería el dato verificable a la hipótesis dramática, y que pasó décadas construyendo el catálogo más completo que existe sobre la correspondencia, el Humocat. Cada documento, cada carta, cada informe, ordenados con la paciencia de un paleógrafo. Cuando terminó, hizo algo que nadie había hecho antes con suficiente rigor. Cruzó las fechas de cada documento con el estado exacto del conocimiento científico publicado en ese momento preciso. No con los libros de texto universitarios, con los artículos en revistas especializadas de física teórica y astrofísica, que en los años 60 y 70 tenían tiradas de apenas unos centenares de ejemplares en todo el mundo. Las publicaciones que circulaban únicamente entre especialistas, las que no llegaban a las bibliotecas públicas de Madrid ni de Barcelona. El patrón que encontró no tiene una explicación limpia. En varios casos documentados, las cartas Humo describían estructuras conceptuales que aparecerían publicadas en revistas especializadas semanas después. No décadas, como a veces se afirma por comodidad narrativa. Semanas. El margen temporal era tan estrecho en algunos casos que la hipótesis de la coincidencia empieza a crujir bajo su propio peso. Para que eso ocurra de forma recurrente, el autor o los autores tendrían que haber tenido acceso a investigación científica antes de su publicación oficial. Acceso a borradores de laboratorio, a comunicaciones privadas entre investigadores, al tipo de circulación interna que solo existe dentro de las instituciones o para quien tiene a alguien dentro de ellas. Piensa en lo que eso significa desde aquí, desde la España de hoy, con la distancia de 60 años. No estamos hablando de que alguien leyó los periódicos con inteligencia y especuló bien. Estamos hablando de alguien con conexiones institucionales reales, probablemente internacionales, que eligió envolverlas en sellos de correos de España y firmarlas con el nombre de una civilización a 14,6 años luz de distancia. Y Jordán Peña era ingeniero. Sus expedientes académicos, verificables en los registros universitarios de la época, no incluyen formación avanzada en física teórica ni en astrofísica de vanguardia. Eso no la exculpa automáticamente, pero hace estructuralmente imposible que fuera el único artífice de ese contenido. Alguien más sabía demasiado, y decidió, por razones que todavía no entendemos del todo, desaparecer detrás de un símbolo que parecía ficción. Todo lo que hemos encontrado aquí apunta hacia la misma incomodidad. Esto fue demasiado grande, demasiado sostenido y demasiado técnicamente exigente para ser obra de un solo hombre con una sola máquina en un piso de Madrid.
Pero en 1993, ese hombre apareció ante los periodistas y dijo exactamente eso, que era él, que lo había hecho todo solo, que había sido un experimento personal. Y durante unas pocas semanas, todo el mundo creyó que el caso Ummo había terminado. Ahora entramos en territorio en el que pocos se atreven a adentrarse, pero la confesión duró lo que dura una mentira bien construida, unas semanas. Porque las cartas no pararon. Y eso significaba que o el hombre que confesó no era el único, o estaba mintiendo. Las dos opciones eran igual de perturbadoras. Nivel cuarto. El abismo. Hay un momento en toda investigación en que el investigador pierde el control del ritmo. Es el momento en que las preguntas empiezan a multiplicarse más rápido que las respuestas, y uno comprende, con una incomodidad difícil de sacudir, que quizás ha estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Habíamos llegado hasta aquí siguiendo una lógica aparentemente sólida. Cartas físicas, sellos auténticos, ciencia avanzada, un sospechoso principal. Pero ahora el suelo empieza a ceder. El 27 de octubre de 1993, José Luis Jordán Peña concedió una entrevista que debía cambiar el caso para siempre. Tenía 72 años, cabello blanco, voz cansada de alguien que lleva décadas cargando con algo demasiado pesado. Se sentó frente al micrófono y dijo, con una claridad pasmosa, que él había creado Ummo. Todo. Las cartas, el símbolo, la cosmología alienígena, los nombres de los planetas, los diagramas técnicos. Un experimento sociológico, explicó. Una prueba para demostrar hasta qué punto la mente humana puede ser manipulada mediante documentos elaborados. La comunidad ufológica española respiró. Por fin había una respuesta. 30 años de enigma clausurados en una tarde de otoño. Jordán Peña describió con detalle técnico cómo construyó el sistema. Las máquinas de escribir específicas, los sellos comprados en estancos del centro de Madrid, la lógica narrativa interna que mantuvo coherente durante décadas. Era una confesión completísima, demasiado completa. Porque las cartas no se detuvieron. Meses después de la confesión pública, nuevos sobres comenzaron a llegar a sus destinatarios de siempre. Firmados con el símbolo de siempre, con el estilo ummita de siempre. Pero el grafólogo Manuel Carballal, al analizar muestras anteriores y posteriores a la confesión, detectó diferencias en el desfase del carro de la máquina de escribir y en la proporción entre ciertas letras que no cuadraban con una única fuente. No como prueba definitiva, como anomalía suficiente para no cerrar el expediente. Jordán Peña confesó. Eso es un hecho documentado. Pero si confesó para proteger a otros, si lo hizo para poner fin a algo que había crecido más allá de su control, o si incluso mintió en su propia confesión, nadie lo sabe. Murió en 2023, sin aclarar ese punto. Las cartas que llegaron después de su confesión siguen en archivos privados, analizadas por personas que prefieren no hablar en público de lo que encontraron. Pero hay algo que Jordán Peña nunca explicó: la logística. Y cuando empiezas a tirar de ese hilo, aparecen nombres que no deberían estar ahí. En 1987, un funcionario del Ministerio de Defensa español, identificado en algunos documentos filtrados únicamente como las iniciales RM, redactó un informe interno de 4 páginas sobre la recepción de cartas sumitas por parte de ingenieros y militares retirados en el área metropolitana de Madrid. El informe no recomendaba investigar el origen de las cartas, recomendaba monitorizar a sus receptores. Esta distinción es fundamental. No se trataba de descubrir quién enviaba, se trataba de saber quiénes leían y qué efecto producía en ellos. Esto encaja con una metodología específica que los servicios de inteligencia occidentales desarrollaron durante la Guerra Fría: la difusión controlada de información pseudocientífica para estudiar patrones de credulidad en grupos de presión intelectual. El CSIC tenía operaciones activas de ese tipo durante la transición. Al menos, eso es lo que sostiene la documentación disponible. La pregunta que nadie ha respondido de forma satisfactoria es esta: ¿cómo financió Jordán Peña el envío de miles de cartas durante 27 años? El papel, las máquinas, los sobres, los sellos, la logística de distribución hacia Francia, Alemania, América del Sur. Un ingeniero de clase media española en los años 60 no tenía ese capital. Alguien pagaba. Y quien paga, generalmente, espera algo a cambio.
El documento de RM desapareció de los archivos del Ministerio en 1995. No fue reclasificado. No fue destruido formalmente. Simplemente dejó de constar en ningún catálogo oficial, como si nunca hubiera existido. Y si alguien con recursos estaba detrás de las cartas, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué clase de conocimiento querían distribuir sin que nadie supiera de dónde venía? Jean-Pierre Petit tardó casi una década en admitir públicamente lo que había encontrado. Era investigador del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, el CNRS, y su especialidad era la magnetohidrodinámica, el estudio de fluidos conductores bajo campos magnéticos. Un campo oscuro, técnico, absolutamente alejado de la ufología. En 1982, un colega le pasó fotocopias de cartas summitas casi en broma. Petit las leyó en un vuelo de París a Marsella. Cuando aterrizó, llevaba 15 páginas de anotaciones. Lo que encontró no era divulgación científica disfrazada de contactismo, era teoría original. Las cartas de los años 60 describían procesos de propulsión mediante plasma magnetohidrodinámico que la física académica no formalizaría hasta los años 80. Describían una geometría del espacio-tiempo que anticipaba desarrollos en los que el propio Petit había estado trabajando de forma independiente durante años. La sensación que describió en una entrevista de 1991 fue la siguiente. Era como si alguien hubiera leído sus notas antes de que él las escribiera. Deja que eso repose un momento. Petit publicó sus conclusiones. La comunidad científica francesa lo ignoró. Luego lo ridiculizó y finalmente lo marginó. Perdió financiación, perdió colegas. Lo que nunca abandonó fue su convicción de que las cartas summitas contenían, entre toda la mitología alienígena, fragmentos de física real que no podían haber sido escritos por un ingeniero autodidacta de Madrid en 1966. Alguien con formación rigurosa estaba detrás del contenido. O varios. La hipótesis que Petit nunca articuló del todo, pero que flotaba en sus escritos de los años 90, era esta. ¿Y si Humo fue el canal de comunicación de un grupo de científicos que no podía publicar sus ideas por vías convencionales? Una editorial clandestina para conocimiento demasiado radical para la academia, demasiado sensible para los gobiernos de la Guerra Fría. En la España de Franco, había ideas que simplemente no podían existir con nombre propio. Pero si había un grupo, ese grupo necesitaba protección. Y la protección, en estas redes, siempre tiene un precio. Normalmente lo pagan los que están más cerca del centro. Antonio Rivera murió en Barcelona en el año 2001. Había dedicado 40 años de su vida al caso Humo. Era catalán, escritor, políglota, una de las mentes más meticulosas que tuvo la ufología española. Alguien que documentaba con la frialdad de un notario y la paciencia de un archivero de clausura. En los últimos meses de su vida, según personas que lo trataron en ese periodo, había comenzado a compilar un documento que llamaba simplemente el expediente final. No era un libro, era una recopilación de correspondencia privada, análisis técnicos no publicados y, según al menos 2 testigos directos, fotocopias de documentos que no deberían haber llegado nunca a sus manos. El expediente final nunca apareció. Cuando su familia accedió a los archivos tras el fallecimiento, encontraron las carpetas donde debía estar guardado. Estaban vacías. No robadas, no quemadas, simplemente vacías. Como si alguien hubiera tenido el tiempo y la tranquilidad suficientes para revisar el material con calma, llevarse únicamente lo que importaba y dejar la estructura intacta para que nadie notara que faltaba algo. Eso requiere conocimiento previo. Requiere acceso, requiere sangre fría. Rivera no fue el único. Ignacio Darnaud, el archivista sevillano que compiló el catálogo más exhaustivo de documentos summitas jamás realizado, sufrió durante los años 90 lo que sus allegados describieron como una presión sistemática para que no publicara ciertas conclusiones de su análisis técnico. No amenazas directas, algo más sutil, editoriales que cancelaban contratos sin justificación, simposios donde su nombre desaparecía de los programas de última hora, fuentes que dejaban de responder sus llamadas de un día para otro. En una carta privada fechada en diciembre de 1998,
Darnaud escribió que tenía la certeza de que había información en el caso que determinadas personas consideraban inaceptable que circulara libremente. No sabemos qué encontró Rivera. No sabemos de qué quería advertir Darnaud. Lo que sí sabemos es que dos de las personas más cercanas al núcleo documental del caso Humo dejaron de publicar, de hablar, de avanzar, exactamente en el momento en que parecían estar llegando a algún sitio. Eso puede ser coincidencia, puede ser agotamiento, puede ser que la vida simplemente se interponga en cualquier investigación. O puede ser que haya algo en este caso que alguien, en algún lugar, ha considerado conveniente que nunca salga a la luz. No como paranoia, como hipótesis de trabajo que los datos no descartan. Y eso, que los propios datos no descarten algo, es el tipo de silencio más difícil de explicar. En el fondo del iceberg no hay respuestas. Hay otra capa. Y lo que encontramos allí abajo no solo no resuelve nada, cambia la manera en que entendemos todo lo que vimos antes. Y ese hombre era alguien que ya conocemos. Jean-Pierre Petit, en 1978, todavía no sabía que las cartas lo habían estado buscando a él desde el principio. Nivel 5. El fondo. Jean-Pierre Petit tenía 42 años cuando alguien le dejó encima de la mesa, en su despacho del Centro Nacional de Investigación Científica Francia, un sobre con fotocopias mecanografiadas procedentes de España. Era 1978. Petit era especialista en magnetohidrodinámica, uno de los campos más áridos y exactos de la física moderna, el estudio del comportamiento de los fluidos conductores bajo campos electromagnéticos. No era el tipo de hombre que cede ante fantasías. Las leyó en silencio, las guardó, y volvió a por más. Durante los 20 años siguientes, Petit no encontró una explicación que lo dejara tranquilo. No afirmaba que los documentos eran de extraterrestres, porque eso habría sido científicamente irresponsable. Lo que afirmaba era algo más difícil de sostener, que los textos de Humo describían conceptos de propulsión por plasma magnetohidrodinámico que él mismo no vería reflejados en publicaciones académicas serias hasta bien entrada la siguiente década. Todo eso escrito en 1966, en Madrid, en una máquina de escribir mecánica. Esto es lo que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, no si los humitas existen. Esa es ya una pregunta cómoda, lo bastante grande para esconder otras más pequeñas y mucho más afiladas. La pregunta que de verdad debería quitarte el sueño es anterior. ¿Y si nuestra suposición fundamental sobre este caso, la que hemos usado desde el principio para orientarnos, está completamente equivocada? No solo sobre quién escribió las cartas, sobre lo que significa que alguien las escribiera así. Hay cosas que no se pueden saber mirando en la dirección correcta. Ignacio Darnaudet vivía en Sevilla, a poco más de 500 kilómetros de donde empezó todo. Y tenía esa paciencia particular que solo se desarrolla cuando alguien decide dedicar años a catalogar algo que casi nadie más quiere tocar. Era abogado de profesión y archivista por vocación. Creó el HumoCat, el inventario más sistemático que existe de los documentos de Humo. Miles de páginas mecanografiadas, fechas, sellos, referencias cruzadas entre cartas enviadas a distintos países en distintas décadas. Era el forense de un crimen que nadie había denunciado. Lo que Darnaudet encontró al llegar al fondo de ese catálogo no fue una respuesta, fue un perímetro. Había documentos que no coincidían con la firma técnica de Jordán Peña, cartas enviadas desde lugares donde él no había estado en esas fechas, con variaciones gramaticales que sus analistas no supieron atribuirle y con precisiones en áreas donde, según su expediente académico conocido, difícilmente habría podido llegar solo. El catálogo no señalaba a un autor, señalaba una arquitectura. La pregunta final del caso Humo no es quién escribió las cartas, es por qué alguien diseñó meticulosamente que nunca pudiéramos responder esa pregunta. Y esa, a diferencia de todas las anteriores, no admite hipótesis razonables. No las admitirá. Es el único suelo sólido que tiene este iceberg, y ese suelo es el vacío. Antonio Rivera murió en 2001 sin haber obtenido respuesta. Había dedicado décadas a este misterio y a otros que la Academia Española observaba con una mezcla de incomodidad y distancia mal disimulada. Era escritor, traductor, investigador autodidacta, el tipo de persona que en otro siglo habría sido llamado humanista y en el suyo era llamado, en el mejor de los casos, apasionado. No vivió para ver el cierre del caso.
porque el cierre nunca llegó. En sus últimas entrevistas, Rivera insistía en algo que entonces parecía una evasión elegante y ahora suena a otra cosa. Decía que lo más inquietante de Humo no era la cuestión extraterrestre. Era que miles de personas inteligentes en España y en Europa, profesores, ingenieros, médicos, personas que escuchaban Radio Nacional y leían el periódico cada mañana y no buscaban lo extraordinario, habían reorganizado silenciosamente su visión del mundo en torno a unos documentos cuya autoría nunca conocieron. ¿Qué harías tú si recibieras esa carta en tu buzón mañana? Si todo esto fue una construcción humana, la implicación filosófica no es que la gente sea ingenua. Es que una narrativa suficientemente bien construida puede alterar la percepción de la realidad en comunidades enteras durante generaciones. Y en un mundo donde consumimos cientos de mensajes al día sin saber quién los escribe ni con qué propósito, eso ya no parece un fenómeno extraño de los años 60. Parece algo que todavía está pasando. Nos deja, siempre, con más preguntas de las que teníamos cuando empezamos. Hay una cosa que los analistas grafológicos que estudiaron las cartas posteriores a la confesión de Jordán Peña no esperaban encontrar. No una firma, no una huella identificable. Lo que encontraron fue una ausencia con forma precisa. Las máquinas de escribir no correspondían a ninguno de los modelos identificados en el archivo conocido de Jordán Peña. Los patrones de redacción eran coherentes con el corpus anterior, lo suficiente para no ser un simple pastiche, pero con diferencias estructurales que ningún experto pudo atribuir al mismo autor. Diferencias que alguien había calculado para que fueran exactamente así, ni demasiado distintas para ser descartadas, ni demasiado similares para cerrar el caso. Piénsalo. Más allá de todas las teorías que hemos recorrido juntos, más allá del experimento sociológico y de la guerra psicológica y del sindicato de cerebros y del fraude de un ingeniero de Madrid, que quizás actuó solo y quizás no, hay algo que sigue sin nombre. Una voluntad que sobrevivió a su supuesto creador. Algo que siguió moviéndose en silencio mucho después de que todos creyeran que había parado. Hay verdades que son incognoscibles. No por falta de datos, no por falta de inteligencia, sino porque alguien tomó decisiones muy precisas para que así fuera, y lo hizo tan bien que ni siquiera podemos estar seguros de cuántas personas estuvieron involucradas, ni de si alguna de ellas sigue entre nosotros. Y lo que no sabremos nunca es si este video llegará algún día a alguien que conoce exactamente quién escribió esas cartas, y ha decidido, desde hace décadas, no decirlo. Quizás esa persona eres tú. El caso Humo lleva 60 años con nosotros, y la única cosa que ha sobrevivido intacta a todo ese tiempo, a las confesiones y los catálogos y los análisis forenses y las generaciones de investigadores, es la incertidumbre misma. Hay algo extraño, casi cruel, en que el fenómeno más documentado de la ufología española siga siendo exactamente tan opaco como aquella primera tarde de enero de 1966, cuando Fernando Sesma abrió un sobre en el sótano húmedo de un café de la calle Alcalá y leyó las primeras palabras de algo que nadie ha podido explicar del todo. Quizás algunas verdades no están ocultas para ser descubiertas. Quizás están ocultas para recordarnos que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que eso también, a su manera, forma parte de lo que somos. El caso Humo empezó con un sobre en un buzón y una pregunta que sigue sin respuesta. Si en 1993 alguien confesó haberlo escrito todo, ¿por qué las cartas siguieron llegando? Quizás esa pregunta, más que cualquier respuesta, es el verdadero legado del caso, la incomodidad de saber que hay cosas que no encajan, y que ese desencaje también dice algo sobre nosotros. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros, en este misterio que aún no tiene respuesta clara. Si el caso Humo te dejó con tantas preguntas como a nosotros, dale like y suscríbete para que sigamos explorando juntos estos enigmas que la historia prefiere olvidar. Y únete a nuestro Telegram, donde anunciamos los próximos vídeos antes que nadie.